Hola, muy buenas. Mi nombre es Eduardo. Soy de, de un pueblo de Oviedo, de Trubia. En agosto del año pasado conocíamos la historia de Eduardo. Se movilizaban, la familia y amigos pedían ayuda por redes sociales. Ahora está prácticamente recuperado. La promesa era quedar aquí en el Parque San Francisco con Mafalda como testigo. Eduardo, a tus 35 años ya podemos decir que ves un poco la luz y que esos problemas que tenías, sobre todo neuronales, que tampoco sabían muy bien a qué achacarlos, pues ya van desapareciendo. Pues sí, hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, la verdad que ahora los problemas que tenía y que tuve parece que van mitigando gracias a bajar a Madrid a hacer el tratamiento. Y la verdad que estoy recuperado, bueno, como me podéis ver, pues ya me mantengo de pie, he recuperado todas las funciones que tenía perdidas y ahora hacia adelante, ahora ya no hacia detrás nada. O sea, recuperando, tengo que estar bajando cada 2-3 meses a Madrid durante 2 años, pero siempre con vista de que no me va a volver a suceder. Vamos a dar un paseo por este Parque San Francisco, Eduardo, que era algo que hace meses no podías hacer y era también algo pues complicado en el momento, porque esto recordamos que hace muy poquitos meses, en agosto de ese año pasado, cuando os movilizabais porque aquí no os daban respuesta, decían que tenía que ser fuera de Asturias. Pues sí, la verdad es que el estar paseando aquí con vosotros ahora mismo para mí es muy emocionante. Y la verdad lo que tú dices, estar sin saber en una cama postrado qué iban a hacer contigo, qué te podían hacer, por ejemplo aquí en el hospital, en el UCA, la verdad es que se portaron muy bien, me trataron muy bien, intentaron hacer todo lo posible, pero no llegaba el momento de cuando pidieron la derivación a Madrid de que se me concediera. Entonces yo ahí lo pasé un poco, pues bastante fastidiado por el hecho de que yo estaba postrado en la cama y no sabía qué iba a pasar conmigo. Además de esas desconexiones neuronales, también tenías, por ejemplo, pérdidas de memoria, los problemas se empezaron a agravar más, tampoco sabías en un primer momento lo que te pasaba. Es también complicado porque con poco más de 30 años encontrarte en una situación que tampoco los médicos explicaban era también algo duro, no tener esa solución. Claro, yo cuando venían a verme a la habitación, yo les preguntaba a los médicos, digo, ¿pero qué es lo que tengo? Porque verte de un día para otro, postrado, lo que te digo, en una cama, sin poder mover una pierna, sin poder articular bien la palabra, sin poder tragar, sin poder ver por el ojo izquierdo ni el oído. Esta mano, la sensibilidad la perdí, o sea, total, yo no me podía mover. Entonces yo cuando venían a hablar conmigo, yo solo decía, digo yo, ¿qué es lo que tengo? Y ellos no sabían decirme qué tenía. Hasta que vino un médico y me dijo, Eduardo, tú lo que tienes es un trastorno neurológico funcional. Y esto quiere decir que las neuronas no funcionan correctamente en el cerebro. ¿Cómo te encuentras ahora? Yo ahora me encuentro pues perfectamente. La verdad que el ir a la Ruber fue como ver a, no sé explicártelo, como ir a Covadonga. Allí se trabaja un equipo multidisciplinar, ¿vale? Esto quiere decir varios médicos en conjunto y a la vez. O sea, el abordaje a este tipo de enfermedades tiene que ser en conjunto, todos los médicos a una. Fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, y la verdad que tengo que decir que el segundo día de estar en Madrid ya me mantuvieron de pie 10 segundos. Yo tengo que seguir haciendo mis revisiones tanto aquí en el UCA como en Madrid, pero ahora mismo estoy sin medicación, me han quitado toda la medicación que tenía. Eduardo, pues muchas gracias por atendernos y aquí queda esta historia, al final ese llamamiento necesario también para dar ese pequeño empujón y que pues la cura de Eduardo llegara y por fin lo podamos ver totalmente recuperado.